Hola, en este video vamos a hacer ejercicios de ecuaciones de Lagrange, como corresponde al contenido relativo al video anterior. Vamos a realizar un ejercicio que nos va a permitir entender el flujo de trabajo de cómo se plantean las ecuaciones de Lagrange para un sistema de partículas. Consideremos el siguiente sistema, que está compuesto por tres masas. Una masa A que contiene o está conectada a una masa B mediante un resorte, ¿verdad? De constante K cualquiera, ¿verdad? Y una masa C que está conectada a la masa B, pero en vez de un resorte está conectada por una cuerda inextensible. Vamos a considerar que en este plano inclinado que se muestra hay una fuerza de fricción. Hay una fuerza de fricción ahí. Y vamos a considerar también que en este plano curvo no hay fricción. Esto para no exagerar la complejidad del ejercicio y que podamos entender de mejor manera el flujo de trabajo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Lo que tenemos que calcular son fuerzas generalizadas, energía cinética total, energía potencial total y al menos una ecuación de Lagrange. Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, aquí al lado, en la pantalla de MechBits, pues vamos a tener el procedimiento que vamos a seguir. Necesitamos saber primero cuáles son los grados de libertad de este sistema. Para los grados de libertad, necesitamos saber cuáles son los movimientos independientes que tiene este sistema. Entonces hay que analizarlo y tratar de imaginar cómo se movería ese sistema. Hagámoslo. Entonces, para analizarlo, comenzamos pensando en esta masa MC. La masa MC se desplazará en un ángulo θ con respecto a la horizontal. Si yo muevo esa masa MC, como la cuerda que hay entre MC y MB es inextensible, por ende la masa B se va a tener que mover. Pero como entre la masa B y la masa A no hay una cuerda inextensible, sino que lo que hay es un resorte, entonces allí no se moverá de forma acoplada. O sea, habrá un movimiento independiente aquí porque el resorte se va a estirar en lo que yo muevo esta masa. Esto se va a mover, esta distancia va a aumentar. Entonces, pues con eso ya tenemos, digamos, un movimiento independiente. O sea que yo con esto puedo producir mi primer grado de libertad. Siguiente grado de libertad sería si yo fijase a MB. Fíjate que si yo fijo a MB, si yo le pongo una chincheta acá, esta masa C no se va a mover, pero yo puedo mover a MA. MA puede moverse en esta dirección. Si puede moverse en esa dirección sin que las otras masas se muevan, eso es otro grado de libertad. Por ello el sistema tiene 2 grados de libertad. Y si tiene 2 grados de libertad, entonces tendrá 2 coordenadas generalizadas, ¿sí? Esas coordenadas generalizadas vamos a tratar de relacionarlas una con cada grado de libertad. Entonces definimos la coordenada generalizada Q1, la vamos a definir con relación a la coordenada L. ¿Qué va a ser L? L va a ser la distancia que separará a MA de MB. No es la longitud no deformada del resorte, no lo es. Es la distancia variable que va a separar a las masas MA y a la masa MB. Luego, la coordenada 2 va a estar relacionada con el ángulo θ. Ese ángulo θ que, como vimos en el análisis previo, si yo lo muevo va a mover a MB. Entonces tenemos 2 coordenadas generalizadas relacionando a 2 grados de libertad. Vamos a darle una letra a esa longitud de la cuerda que hemos dicho que es inextensible. Vamos a decir que esa cuerda tiene una longitud n. ¿Okay?
Ahora bien, ya tenemos los grados de libertad y ya tenemos las coordenadas generalizadas. Entonces ahora vamos a pasar a definir el trabajo virtual relacionado a cada una de esas coordenadas. Vamos a comenzar con la coordenada Q1. Si yo muevo solamente a Q1 sin mover a Q2, o sea, si yo solamente estiro el resorte, y no altero la coordenada θ, se va a producir un trabajo virtual que viene de tres componentes diferentes. La primera es la relacionada con la masa de esa masa A, que es la única que se está desplazando. Luego tendremos el desplazamiento o el diferencial de trabajo relacionado con la fuerza del resorte, ¿ok? El diferencial de trabajo relacionado con la fuerza del resorte, y vamos a tener el diferencial de trabajo relacionado con la fuerza de fricción. Esto porque estamos en ese plano inclinado en el cual pues la fuerza de fricción está actuando. Entonces pasemos a descomponer cada uno de ellos. El primero, diferencial de trabajo virtual relacionado a la masa, será ¿quién? MA por gravedad, eso es el peso, multiplicado por el seno de alfa. ¿Y por qué? Porque MA por el seno de alfa, a ver si lo logro hacer, vamos a quitar esta flecha un momentito, a ver si lo puedo montar acá rápidamente. Fíjate que la masa de A, el peso va hacia abajo. Aquí nos estamos tomando un sistema de coordenadas que está alineado, si te das cuenta, está alineado con el plano, ¿ok? Entonces, si yo pongo mi peso acá, entonces tengo que hacer la famosa técnica del aquí sí, aquí no. Entonces, con los dos sistemas coordenados, fíjate que el ángulo que me va a separar a los sistemas coordenados va a ser alfa. Entonces, como va a ser alfa, entonces puedo hacer lo siguiente: alfa está aquí, aquí no está, aquí sí está. Este ángulo acá es alfa. Entonces, esta componente que es paralela al plano de desplazamiento no es otra cosa. Esta componente, este pedacito que se encuentra acá, no es otra cosa que masa por gravedad por el seno del ángulo alfa. Es por esa razón que aparece, ¿ok? Entonces, con eso en mente, vamos a entender de dónde funciona este pequeño diferencial, ¿ves? Masa por gravedad por el seno de alfa por el diferencial de L. ¿Por qué? Porque L es la coordenada generalizada que estamos usando. Q1 es igual a L. Luego, relacionada con el resorte, bueno, esto es ley de Hooke que me dice que F es igual a K X, ¿sí? Por desplazamiento en todo caso. Entonces, ese desplazamiento es la longitud L variable menos L sub 0, que esta sí es la longitud no deformada de ese resorte. Ahora, este pequeño menos quiere decir que ese trabajo del resorte se estará oponiendo en todo momento al movimiento. Lo mismo que está sucediendo con la fuerza de fricción. Como no estoy diciendo cuál es el coeficiente de fricción entre esos dos planos, voy a asumir que esto es fuerza de fricción. Ya nosotros sabemos que este es coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Pero vamos a dejarlo solo como F sub R por ahora. Entonces, el diferencial de trabajo pues va a ser la suma de todo eso. Será masa por gravedad por el seno de alfa menos el efecto del resorte menos el efecto de la fuerza de fricción. Y con eso en mente, date cuenta de esto que está aquí que tenía puesto al principio, que según el video anterior, si no lo has visto te recomiendo ve a verlo. Se dice que lo que está al lado, la fuerza que está al lado del diferencial de la coordenada generalizada es la fuerza generalizada. Entonces si nos vamos acá, pues te vas a dar cuenta de eso. Aquí en este punto tenemos todo lo que me acompaña al diferencial de Q sub 1 será la fuerza generalizada Q sub 1. Entonces tengo ya calculé una fuerza generalizada.
Ahora vamos a calcular la fuerza generalizada cuando se mueve la otra coordenada, ¿eh? Que es un poco más complejo. Veamos. Tenemos que cuando yo varío la coordenada 2, que es la relativa a ese ángulo θ, el resorte no se va a deformar, se va a mover todo el conjunto. Entonces el diferencial de trabajo relacionado con la coordenada 2 va a ser la suma de ¿qué? De el diferencial de trabajo relativo a la masa del cuerpo A más el diferencial de trabajo relativo a la masa del cuerpo B más el diferencial relativo a la masa del cuerpo C y 2 veces el diferencial de fricción. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí hay una segunda masa que está haciendo fricción contra este plano. ¿Okay? Por eso son 2 veces la fuerza de fricción. Ahora estudiemos una por una. Diferencial de trabajo relativo a la masa del elemento A. Elemento A. Va a ser así. Esa ya la tenemos, pero ahora necesitamos verla en función de la segunda coordenada que se movió. Porque nosotros decíamos en la diapositiva anterior, nosotros decíamos que ese diferencial era por diferencial, de L, diferencial de L. En este caso, pues va a ser no por diferencial de L, sino por R diferencial de θ. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo varío θ, esto se está moviendo una longitud de arco. Si yo varío esto, esta longitud de arco es R por diferencial de θ. Y esa longitud de arco es lo que se está desplazando. Mi respectiva masa. Aquí está apareciendo la misma R, vamos a poner R mayúscula, por el diferencial de θ. Por eso aparece R de θ. Ahora, ¿por qué aparece en negativo? ¿Por qué aparece en negativo? Porque este valor, fíjate que en lo que yo muevo el diferencial para este lado, el peso de esas dos masas se está oponiendo a ese movimiento, está siendo un obstáculo para ese movimiento. Por lo tanto, el trabajo que está realizando es negativo, ¿sí? Porque se está oponiendo al movimiento. Ahora, la fuerza de fricción, misma historia. Hay un movimiento hacia arriba y la fuerza de fricción se está oponiendo a ese movimiento. Entonces, por eso aparece fuerza de fricción por dl. Ah, pero dl, ¿qué es? En este caso, R por diferencial de θ, porque tenemos que dejarlo en función de la coordenada generalizada 2. Excelente. Ahora, ¿qué hacemos con la masa C? ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, como la masa C se está moviendo en una trayectoria circular, entonces necesitamos definir su vector de posición lineal absoluto genérico en función de este punto O que se encuentra aquí. Entonces definimos un sistema auxiliar móvil solo para eso, que sería el E1 acá y el E2 acá. Pero como la partícula base está siempre quieta, pues me queda una posición relativa únicamente. Entonces me quedaría menos R seno de θ por coseno de θ. Perdón, menos R seno de θ en E1 más coseno de θ en E2. ¿Sí? Esa sería la posición de R de C visto desde O. Entonces, ¿por qué me aparece este menos aquí? Porque en ese sistema las dos coordenadas están negativas, entonces saqué ese menos de factor común. Ahora, si yo derivo, pues me queda dc es igual a menos R coseno de θ en E1 menos seno de θ en E2 por diferencial de θ. Aquí estoy haciendo es diferencial de C, diferencial de θ, para sacar ese a multiplicar. Y eso me va a dar el diferencial de desplazamiento de esa masa C. Y una vez teniendo ese diferencial de desplazamiento de esa masa C en función de la coordenada generalizada que yo estoy buscando, entonces puedo plantear su diferencial de trabajo virtual. Esto es el peso, M menos MCG en E2, porque E2 está hacia arriba y la masa está para abajo. Siempre va a estar para abajo. Ahora,
menos R coseno de tita en E1 menos seno de tita en E2 por el diferencial de tita. Esto es diferencial de R. Ahora realizamos ese producto ese producto punto. Si hacemos un producto punto, E2 punto E1 da 0, me queda E2 punto E2, que es 1, y entonces me queda menos por menos más, y me queda este término que va a ser el diferencial de trabajo virtual relativo al peso de la masa C. Y luego sumamos todo eso, ya tendremos el diferencial de trabajo virtual relacionado a la masa, a la coordenada generalizada 2. Entonces todo lo que acompaña al diferencial de la coordenada generalizada es fuerza generalizada. Pero fíjate, aquí me está dando como si fuese unidad de momento en vez de unidad de fuerza. Eso es posible. Y eso pasa porque la coordenada generalizada 2 tiene unidades de radianes, o sea, es adimensional. Entonces por eso aparece esa coordenada Q2 aquí. Y en términos de momento, esa fuerza generalizada Q2. Excelente. Utilizando la definición de trabajo virtual ya tenemos las fuerzas generalizadas. Ya respondimos una cuestión más. Ahora vamos a empezar a calcular energía cinética y potencial. Bueno, calculamos energía cinética. Energía cinética, recordemos que aquí y en la Patagonia, energía cinética no es otra cosa que 1 por masa por velocidad al cuadrado. Entonces, en el caso de la masa A, pues va a ser 1/2 de la masa por la velocidad de la coordenada generalizada 1, que sería L punto, más R por tita punto. ¿Por qué R por tita punto? Porque es una velocidad tangencial. Y es una velocidad tangencial relativa a mover únicamente la coordenada generalizada Q2. Esa suma de dos velocidades la elevamos al cuadrado. Y ahí tenemos la energía cinética de la masa A. La energía cinética de la masa P, pues será 1/2 de la masa por la velocidad de esa partícula tangencial elevada al cuadrado, que es lo mismo, R por tita punto, porque es una velocidad tangencial. Eso viene de haber utilizado esta cuerda inextensible para alar esas dos masas. Luego más la masa del cuerpo C entre 2 por su velocidad, que va a ser la misma relativa a la coordenada Q2 al cuadrado. Y sumamos esas dos, sacamos factor común, el 1/2, y ya tendremos pues nuestra energía cinética total, que es esta expresión de acá. Sencillo. ¿Dónde se complica? Cálculo de energía potencial. En el cálculo de energía potencial tenemos un par de cosas de que hablar. Vamos a comenzar con la energía, la más difícil, la energía potencial de la masa A. Recordemos que la energía potencial puede ser gravitatoria o puede ser elástica. En este caso, pues vamos a quedarnos con la energía potencial gravitatoria de A y luego hablamos de esa energía elástica. ¿Cómo será? Recordemos que energía potencial es masa por gravedad por altura, siempre. Pero esa altura es una altura relativa a algún punto con energía potencial igualada a 0. Entonces yo voy a decidir esta línea. Esta línea la voy a decidir como mi energía potencial 0. Y a partir de allí voy a comenzar a medir alturas. Entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en este caso? Fíjense cómo va a salir todo esto. Yo necesito la masa de A. ¿Okay? Entonces fíjate, yo necesito saber cuál es esta altura, esta distancia. ¿Okay? Esta distancia. Quiero saber esa distancia. Pues si nos ponemos a sacar la cuenta, esta energía potencial va a ser ¿qué? Pues va a ser masa gravedad por altura, pero fíjate que si la gravedad está apuntando hacia abajo, todas estas energías van a ser negativas. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, yo quiero saber quién es HA. Pues primero tengo que decir que HA va a ser este pedacito de aquí.
esta primera coordenada. Puedo sumarle este pedazo de aquí. ¿Quién es este pedazo? L seno de alfa. Ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo saco este pedazo que me falta? ¿Cómo saco este de acá? Ah, bueno, fíjate. La longitud de la cuerda total la llamamos N, ¿sí? La llamamos N. Ah, pues fíjate. Yo puedo decir que esa longitud, si θ fuese igual a 0, la masa C estaría aquí. Entonces esa distancia sería toda N, ¿sí? Pero en cualquier desplazamiento esa distancia no va a ser toda N, sino que va a restársele un pedacito. ¿Cuál va a ser ese pedacito? La longitud de arco que recorro aquí. Como estos son desplazamientos infinitesimales, puedo considerar eso como longitud de arco. ¿Y cuál es esta longitud de arco? Esta no es otra cosa que R por el ángulo que recorre, que va a ser pi medio menos θ. Recordemos que θ se está midiendo desde el eje vertical. Ah, mira. Esto sería pi medio y este pedacito sería pi medio menos θ. Entonces de esa manera me aparece esto. Ah, pero ese va a ser la longitud de arco. Este pedacito de aquí, ¿verdad? Esto que te estoy marcando ahora en verde, vamos a marcártelo en otro color para que lo entiendas mejor. Marcarlo con un color así. Esto que ves acá, entonces ya va a ser la longitud total, que es N, menos la longitud de arco que recorra la masa C. Entonces esto va a ser L menos R por pi medio menos θ. Entonces, pero como yo estoy buscando la distancia vertical, pues bueno, L menos R por pi medio menos θ por el seno de alfa. Y aparece HA. Ahora, HB. Pues mira, la saqué sin querer. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es HB. O sea, es solamente el pedacito que calculé con la longitud de la cuerda. O sea, N menos R por pi medio menos θ por el seno de alfa. Entonces ahí tengo HA y HB y con eso tengo mis energías potenciales, que van a ser todas negativas. ¿Sí? ¿Por qué van a ser todas negativas? Porque yo estoy midiendo mi energía potencial desde aquí para abajo. ¿Okay? Luego, energía potencial del cuerpo C. Esa está más sencilla. Es masa por gravedad por Hc negativa, ¿verdad? Negativa. ¿Y va a ser quién? R por el coseno de θ. ¿Por qué? Porque bueno, aquí está R. Aquí estaría R también. Y este ángulo sería θ. Entonces el pedacito que se ve allí va a ser este. Sin mucha contemplación. Esto es R coseno de θ. Esa es la altura que estoy buscando. Y como esa altura va para abajo, energía potencial negativa. Y la energía potencial elástica ya sí no es, ella va a ser positiva casi todo el tiempo, y porque depende es del desplazamiento al cuadrado. Entonces esto es un medio de K por el desplazamiento al cuadrado. Eso es física 1 de nuestra carrera. Pues con eso sumamos todas las energías potenciales y vamos a tener la total. ¿Sí? Solo que bueno, acá en vez de ser positivas van a ser todas negativas. Negativas porque estoy sacando ese factor común allí y le sumamos la energía de la masa C y aquí le sumamos esta de acá. ¿Sí? Entonces ahí ya calculamos la energía potencial. Ahora podremos formular las ecuaciones de Lagrange. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a formularla para Q sub 1. Tenemos dos opciones. Como este sistema es mixto, yo puedo calcular el lagrangiano o puedo usar la forma general, la primera forma o la primera demostración que obtuvimos de la ecuación de Lagrange, que era esta. Era esta. Esta era la ecuación. Bueno, maravilloso.
¿Cómo hacemos ahora? Sencillo. Definimos primero este término, o sea, parcial respecto a Q1 de la energía cinética total. Vamos a dividirla a Q1. Pues perfecto. Agarramos la energía cinética total que calculamos hace un par de minutos y la derivamos respecto a Q1 punto, o sea, que donde aparezca Q1 punto, que es L punto, pues eso va a ser variable y el resto va a ser constante. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, derivamos eso respecto a Q1, todo este término se está yendo a 0, este 2 baja y me cancela a lo en medio y entonces me queda esta expresión aquí. Esa sería por la derivada interna, que es 1. Esa sería mi expresión para la derivada respecto a Q1 de la energía cinética total. ¿Sí? Maravilloso. Ahora, esa expresión la voy a derivar en función del tiempo para obtener este término de la ecuación. Entonces, agarro esta expresión y la derivo en función del tiempo. Pues las dos son variables. Respecto al tiempo, las dos son variables. Entonces saco la constante y derivo esa suma de derivadas que tengo ahí dentro. Sería L2 punto y R θ2 punto. O sea, dos aceleraciones. Ahora, esa derivada tenemos ahora que plantearla respecto a Q1. ¿Sí? Paso a Q1. Si te das cuenta, aquí no hay Q1, hay solo Q1 punto. Entonces esa derivada se está yendo a 0. Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación de Lagrange? Este término más 0, que es este término de acá, igualado a la fuerza generalizada 1, que fue la fuerza generalizada que calculamos recién. De esa forma, he planteado una ecuación de Lagrange para Q1. Te dejo de tarea plantear la ecuación de Lagrange para Q2. A ver cómo te va. Y si tienes alguna duda, pues puedes preguntar. Nos vemos en la siguiente clase.